Regina, wait, I didn't mean for that to happen. To find out that everyone hates me, I don't care. Regina, please. Regina, stop! Do you know what everyone says about you? They say that you're a homeschooled jungle freak who's a less hot version of me. Yeah, so don't try to act so innocent. You can take that fake apology and shove it right up your hairy... Tengo una pregunta para ti. ¿Qué tan interesante debe ser el guión de una película? Suena raro, ¿no? Digo, la idea de hacer una película a rasgos simples es contar una historia. Y pues con el desarrollo del cine desde su concepción hasta ahora, hoy en día se suele, o debería, construir una buena historia con personajes que vivan dicha historia y que se desarrollen en esta con la que podamos simpatizar. Algo que aprecio a la hora de ver una película es poder conocer los temas sociales o personales que el creador de dicha obra busca señalar por medio de este tipo de arte. Y ver cómo hace que me importe lo que dice básicamente la película. Hay películas con una excelente crítica social como Obsession, cuya narrativa visual y guión están tan bien construidos como para que te interese el chisme que te está contando el director a través de los personajes. En general, muchas películas de terror, sobre todo actuales, creo que pueden entrar en este rubro porque me agrada ver cómo detrás de la fachada de película de terror puede haber una reflexión o reflejo, pensamiento de lo que nuestra sociedad está aconteciendo o se está normalizando, como en el caso de Obsession. O sea, la película siempre toca temas de la epidemia de soledad masculina, temas de machismo, obsesión por controlar la autonomía de una mujer, que son temas que sí pasan en la realidad y cuando te los pones a pensar detenidamente la película se vuelve cada vez aterradora. Sí, puede que el guión se apresure en saltar el problemón del filme tempranamente y no deje espacio para desarrollar a más personajes como a Nikki o a Ian, pero estoy dispuesto a perdonar esas falencias si es que el chisme está tan interesante y tan bien montado para que deje pasar el resto. Por otro lado, hay películas cuyo guión no es que sea su fuerte, pero que están tan bellamente hechas que es un deleite visual verlas, y creo que es el mejor selling point que tienen estas películas, como de Neon Demon, cuyo guión es bastante simplón y straightforward. Es lo suficientemente guión, la verdad, como para que podamos seguir una historia y unos personajes. Pero el fuerte de esta es ver todos los detalles visuales de fotografía, sonoros, algunos easter eggs que estos detalles visuales esconden, que acompañan a lo visual, lo que lo hace digno de ver. Es de esa película en donde en varias partes podrías tomarle una screenshot y colocarlo de fondo de pantalla en tu compu y por lo bello que está. En otra lista están esas películas que no necesariamente son espectáculos visuales o tienen una estética que va a ser el próximo boom para personas de mi generación en Pinterest y TikTok, ni tienen unos temas de crítica social re heavies, en plan tan on the nose. Más bien son películas más íntimas, que son más intrapersonales, que buscan que empatices con los personajes. Son películas bastante cargadas pues de exploración de personajes y criticar, por decirlo de un modo, la manera en la que nos vemos a nosotros mismos en vez de criticar las dinámicas sociales que nos acontecen. Filmes como The Worst Person in the World, cuyos personajes están tan bellamente escritos que tipo tú ves la película y sientes que conoces a Julie, por ejemplo, desde toda una vida, cuando no es así. O sea, estás conociéndola desde una hora, pero es la manera en la que nos metemos tan de lleno en ese personaje lo que nos hace familiarizarnos como si las conociéramos de toda una vida. Le pasan un montón de cosas al elenco principal de personajes que los ayuda a crecer, reflexionar sobre todo el desarrollo que han tenido en la película. O sin ir más lejos, películas como Los Increíbles o Shrek son excelentes por la manera en la que pasan un montón de sucesos a la familia Parr o a Shrek y sus amigos, y de alguna forma nada está de más, o sea, nada está de relleno. Absolutamente todo lo que pasa en estas dos últimas sirve para un propósito más adelante en la trama de la misma. Sin embargo, también existen películas como más artsy, más complejas, que sacrifican diálogos y en general interacción entre personajes para que la historia se cuente con sus movimientos y no con palabras. Ustedes saben usar el lenguaje no corporal para transmitir lo que sienten los personajes y para contar la trama de paso. Es aquí en donde se sitúa el filme del que hoy hablaremos. Barrio Triste es una película de fantasía y crimen de suspenso dirigido por Stills, un director de videos musicales y fotógrafo colombo-americano, que si ustedes no conocen a Stills, la verdad es normal, el tipo es como bastante críptico con su imagen. Es de esos artistas que prefieren que su trabajo artístico sea la portada y como la imagen de ellos y no como la persona en sí, algo con lo que estoy bastante de acuerdo con él. Si vives en Latinoamérica o en España, seguramente has visto su trabajo en múltiples videos musicales de artistas como Despechada de Rosalía, Moscow Mule de Bad Bunny,
Honey, That's What I Want de Lil Nas X, Chama de Arca con Tokisha, entre muchos otros. Pero bueno, la trama con la que el filme se presenta es que en 1987, en una zona periférica y alejada de Medellín, un periodista comienza a hacer un reportaje acerca de unas extrañas luces no identificadas que la gente de la zona dice descienden del cielo. No es hasta que un grupo de chicos le roban la cámara y, tras no saber qué hacer con ella, uno de estos comienza a grabar sus vivencias en el barrio, en la pandilla y los extraños sucesos que acontecen en la noche. Sinceramente, una vez que vi que solo estaba siendo trabajado y cuidado por mi diosa madre latinoamericana experimental Alejandra Gersi, mejor conocida como Arca, ay, dije, oh, o sea, esto no me lo puedo perder porque, o sea, no es más que nada porque el hecho de que sea yo un fanboy de mierda de Arca, sino que, pues, en este caso, no es usual ver en un proyecto como colombiano, en este caso, ver a un artista que, si bien no es internacional, porque, o sea, Arca es venezolana, entonces, como que, ok, pero es el hecho de que sea un artista tan de nicho y como tan experimental en lo que hace, pero tan creativo en su música, verle en un proyecto netamente colombiano, o sea, una película netamente colombiana y que gente que a lo mejor que ni siquiera conoce a Arca pueda ser introducida a su música y a lo que hace, o sea, me parece súper genial y era algo que yo no podía perder. Además, después de ver el tráiler yo estaba preparado para engullirme en una película súper dolorosa con todos esos temas de desapariciones, jóvenes sin oportunidades de surgir en un barrio súper reolvidado de Medellín, una vida delincuencial. Yo sé que desapariciones sin resolver son lastimosamente una vivencia común que varios países como Chile, Argentina, Venezuela o Colombia han sufrido principalmente por gobiernos con ideas sociopolíticas extremistas. En el caso de Colombia esto se puede deber a diversas razones, pero las principales en ese tiempo eran el tráfico de narcóticos, el atentado a medios de comunicación, una lucha violenta a manos del Estado que busca acabar con eso, pero que no solo no lo solucionaba, sino que lo elongaba, todo liderado por un sanguinario hijo de la remil puta. Entonces, viendo semejante trailer que se mandaron y también con una banda sonora hecha por Mami Arca, madre de las madres de toda la gente queer de Latinoamérica, uno pensaría que esta película sería algo que difícilmente me iba a decepcionar, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, no, obviamente no, si no estuviera haciendo este video, pero... Para mala fortuna del film, este cae en unos esfuerzos de pretensión y artisticidad que te obligan como a buscar en la quinta parte del clip número 867 que el camarógrafo captura del fucking barrio de Medellín. ¿Qué? Spoilers. En una parte de la peli se revela que quien sostiene la cámara es un personaje más que participa en la película. Pero yo hablaré de esto. O sea, no me malentiendan, la inspiración y las cosas que vinieron antes de comenzar a producir esto me parecen bastante cool. Había leído que Stills fue con una organización alimentaria a repartir comida en algunos barrios de muy escasos recursos de Medellín y que buscando exaltar las villas y montañas de la ciudad se le haya venido a la cabeza hacer una película en esta comunidad. De hecho, para poder hacer el elenco de personajes de esta película, el director de casting y el mismo Stills fueron como a varios skateparks de Medellín para conseguir personas que interpreten a estos personajes, y ya después de esta selección fue que escogieron a 10 de ellos, muy al estilo de Víctor Gaviria como cuando hizo La vendedora de rosas, pero que tu película tenga una preproducción bastante genial, bastante agradable de leer, no evita que esta misma no tenga problemas. Recuerden que la película se cataloga como de terror y fantasía, ese es uno de los fucking problemas. A ver, hay un concepto que la verdad no sé si existe en el mundo del cine, yo me lo acabo de inventar ahorita mismo, pero que viene del video de la performance de Ter. Es el concepto del plano de la realidad y el plano de la fantasía. En el plano de la realidad acontecen todas las situaciones que se materializan físicamente o que te impactan de manera directa y consciente, mientras que en el plano de la fantasía son todas las situaciones que se materializan de manera intrapersonal o que te impactan de manera indirecta y muchas veces de manera inconsciente. Ahora, la película viene siendo excelente, primero por una banda sonora que, again, o sea, se mantiene firme. La verdad es que Arca no le pagaron suficiente para carrear este filme, pero también por la introducción de la película, donde nos presentan a la pandilla de personajes de una manera bastante interesante. O sea, eso de que tengan ellos que robar la cámara porque de otro modo no cuenta su historia, me parece un recurso para comenzar la película bastante intrigante. Todas esas vivencias robando bancos, peleándose entre ellos porque uno la cagó, planeando sus futuros robos, todo esto lo puedo embarcar en el plano de la realidad, que son como los primeros 30 o 40 minutos de película. En estos momentos en donde la película se mantiene real. Pero una vez la película entra en el plano de la fantasía,
fantasía, concretamente cuando Piojo o Kaneko, yo no sé qué putas, hace que la nueva persona que reclutan para la pandilla, cansada de vivir en hambre y pobreza, decide delinquir porque pues no tienen nada que perder ni nada que ganar. Es cuando los elementos fantasiosos de la película entran en acción y en mi opinión nos aleja de conocer cualquier ápice de desarrollo de personajes o siquiera del desarrollo del plot, y en general desmejora enormemente la calidad de la peli. Hay elementos fantasiosos en esta película como lo son las dulces extrañas en el cielo, el monstruo que habita en lo más alto de la villa, las abducciones hechas por un alien, o eso creo. What the fuck is this? Que comienzan a presentarse. Pues, o sea, el problema no es que se presenten, o sea, total, es una película de fantasía, o sea, es lo que se espera. El problema es que la película no sabe qué hacer con estos. Uno puede pensar que esos elementos fantasiosos están ahí porque pues nuestra pandilla es como delincuentes que son básicamente nazalsis, y esa gentuza siempre tuvo como que pedos con lo pagano, el ocultismo y rituales para justificar sus atrocidades. Pero es que no solamente es el hecho de que veníamos de un plano de la realidad donde me cuentas lo mal que se sienten los personajes con respecto a su entorno, lo mucho que extraña su niñez cuando no todo parecía tan malo, y es como, así ya sé que odian su vida y que en este barrio triste es matar o morir, pero es que no me estás construyendo nada a partir de estas ideas. Literal se siente como un reportaje más de Séptimo Día, que le agregan como elementos fantasiosos de algún terror así analógico de estos que ves como en YouTube, y yo viniendo de sentir como un poco de empatía por la situación tan fea, tan perra que está viviendo como los personajes principales como Kaneko o otra vez, enseguida como que me sacas de ese sentimiento y solamente estoy como que con 3 puntos suspensivos, no tomándome en serio la película porque la película ni siquiera se toma en serio a sí misma. Pero entonces dirán, ¿cómo se supone que debió haber sido hecho? Pongamos un ejemplo, La vendedora de rosas, por ser básicamente la misma premisa. En esta película tenemos un elenco de personajes que en mayor o menor medida pues son bastante detestables. Tenemos por ejemplo a Sarko, que es básicamente un delincuente y un asesino. También tenemos a Andrea, que es una niña que ante el desespero de la pobreza le roba a su hermana para vender cosas y sobrevivir. Pero en esta película tenemos por ejemplo el grupo de personajes femeninos principal que juntos conforman una hermandad que se protegen como pueden las unas a las otras, a falta del cariño y el amor que les faltó de su hogar y de la sociedad en general. Uno tiene indicios de que el personaje principal de esta película, Mónica, va a morir porque la bicha nada que deja de snifar la cola esa, pero en esa película al menos conocemos el pasado de personajes como Mónica, Andrea o el Sarko. En el caso de Mónica conocemos el trasfondo de cómo llegó hasta ahí, qué le aqueja, por qué su figura maternal, su abuela, fue tan importante y porque más que nada en Navidad no deja de snifar el tarrito de goma industrial que todos en esta fucking película de los demonios parece tener en cantidades industriales. En palabras simples, el director logra hacer un mapa de empatía para que nosotros como su público nos importe lo que los personajes viven y sienten. No solo eso, sino que la película cae en momentos cómicos y en frases que por lo menos en Colombia son bastante tipo icónicas. Uy, esta gonorrea nos dañó el 24, me gonorrea. ¡Ay! ¿Por qué un mes, gonorrea? Dale, hijo de puta, por quita marido, dale. Pero dale a esta perra, hijo de puta, duro. Ustedes están bien galochados. Es que me voy a meter este ciego a esta perra, hijo de puta. Yo sí soy una loca. ¿Qué hizo la plata? Me la mecaté en cositas. Para romper la bajoneada y tristeza que da ver una situación tan real como lo es la desigualdad social en Colombia, la falta de un núcleo familiar sano, el peligro de la calle que arrastra a los jóvenes sin educación y que no le importa a nadie, en donde caen la drogadicción y la delincuencia, la venta de cuerpos de una menor de edad en una sociedad que dice importarle a los niños. Man, todo esto está pasando a peladitos que no están viviendo cosas de niños, o sea, tipo girl. En esta película no conocemos nada, absolutamente nada de los personajes. Si acaso lo único que tenemos son las preguntas de un random ahí de la película que le hace a personajes como Kaneko, pero que tampoco dan mucho detalle, o sea, no dan como que una insight de lo que siente, del backstory de los personajes, al menos del personaje principal. Hasta diría que estas preguntas están simplemente puestas para darle profundidad a la película sin siquiera lograrlo. Por ejemplo, en un punto de la película, Kaneko habla sobre cuánto extraña a su esposa e hijos y que quisiera poder cambiar para poder verlos otra vez, que le arrebataron algo que aún ama demasiado y que sabe que nunca podrá verlos. Es doloroso ver y escuchar eso, ver cómo el actor interpreta
interpreta es ese guión, esas líneas de diálogo. Pero luego hay un corte y pasamos a una serie de grabaciones del camarógrafo paseándose por las calles del barrio en la noche con música ensordecedora de fondo, junto con el chico que pues antes le conté que iba a iniciarse en esta pandilla, ¿no? Es como, girl, be fucking for real. O sea, puede ser lo más simbólico, catatónico, experimental, crítico, complejo que puedas decir que es. La verdad es cansino de ver la misma representación con los mismos sentimientos que están en pantalla una y otra vez. Tipo, está bien hacerlo una vez para conceptualizarnos espacialmente, pero que mitad de tu peli se base en clips sin diálogos y con poco o nada de interacción de los personajes entre sí. It's just too much. Dime más de ellos, dime cómo llegaron hasta allí, desarróllalos, haz algo con ellos o haz algo con la historia de las luces extrañas y plantea directamente cómo eso se relaciona a los temas que quieres tratar en tu película. La verdad es que tu película puede ser lo más artística y súper profunda posible con un montón de tecnicismos de lo que quiera, pero desafortunadamente si tu guión es una mierda, tu película corre el riesgo de tener valor cero para el público. Y creo que eso es lo que me frustra, porque había potencial de que Steel se enfocara en retratar temas como la desigualdad y la desesperanza. Y o sea, ¿tiene con qué? Tipo, el hecho de que la película se ambienta en un barrio pobre de Medellín en 1987, que vivía en una época violenta por el narcotráfico, los atentados de grupos criminales que manejaban este negocio, una sociedad que a día de hoy sigue siendo bastante desigual, con un gobierno que solo busca empobrecer más al pobre y que si no cuentan con suerte o con ayudas externas o independientes, difícilmente podrán surgir a un mejor lugar. Daban para una película más reflexiva, más triste de ver. Yo me acuerdo de terminar de ver La Vendedora de Rosas y decepcionarme al saber que casi 28 años después, aún los directores de cine de grandes festivales buscan que Colombia sea tratada de esta manera para que puedan considerar una peli de nosotros como algo deep y real sin ni siquiera lograrlo correctamente. Vi algunas reseñas internacionales que elogiaban esta película por sus aspectos técnicos y artísticos, categorizando a este filme como una compleja forma de arte difícil de ver y bueno, no puedo evitar no estar de acuerdo, porque más allá que esta película sea una artística y experimental manera de hacer pornomiseria, yo no puedo evitar no conectar con ningún personaje o con lo que pasa en la película. Y no es porque el elenco de personas sean básicamente criminales, solo que no hay suficiente guión y escritura para que yo pueda conectar con algo de aquí. Si acaso es que me agrada la estética vintage que tiene la película, o sea, la ambientación es bastante buena y también la música que Mami Arca se lanzó, pero de otra forma me apena mucho decir que Barrio Triste de Steels es otra muestra de una cáscara estéticamente bella cuyo contenido es bastante hueco. No sé, o sea, yo siento que esto hubiera funcionado mejor como un cortometraje, ya que el comienzo de la película es bastante genial. O sea, es una pena de verdad que quien haya escrito esto le haya quedado grande hacer un guión para un filme de 1 hora y media. Como algo adicional, hay bastantes críticos elogiando el montaje técnico y la artisticidad de Steels. Considero que es un acierto haber grabado la película con una betacam análoga porque le aporta ese tipo de inserción que nosotros necesitamos para la película. Aunque bueno, después el film la caga un poquito, haciendo que quien está grabando toda la película se muestre e inserte en la poca historia que hay en esta. Entonces te la pasas casi toda la película diciendo, porque el que graba no hace nada. Pero pues no hace nada pues porque es la cámara, entonces... However, ya me estoy cansando de este tren que he visto en películas, sobre todo de suspenso y de crimen, en donde tienes que procurar llevar o un flash para ver la película o hallar la manera de subir la exposición a esta por lo negra que se ve en muchas partes. En serio, por lo menos yo y otras personas teníamos que estar así como achinados con los ojos para poder discernir qué figura estábamos viendo en toda la oscuridad. Otro aspecto negativo es la cámara. Ahora yo sé que se supone que la cámara está siendo manejada por un integrante de esta pandilla de delincuentes. Sin embargo, de verdad, Dama debe estar así toda la película. Entonces muchos de los escenarios o detalles que hay en estos escenarios se pierden. Por ejemplo, en el montaje de escenas de este chico que les dije que fue reclutado por esta pandilla, pues porque, ajá, ya está casado de vivir con la japonesa y pues no tiene nada que ganar y nada que perder delinquiendo. Entonces va como un establecimiento o un edificio en ruinas y hay varios mensajes, pero se pierden porque la cámara no deja de moverse de forma frenética. Y tras de eso, again, está bastante oscuro, o sea, la única luz que hay es simplemente como una iluminación en rojo, como para simbolizar el peligro en el que el chico se está metiendo. Pero entonces, si me voy a estar tragando como 5 o 7 minutos de los personajes simplemente caminando por ahí,
al menos haz que sea interesante y visible el entorno, que podamos como ver claramente los mensajes para realmente comprender la magnitud simbólica que tiene tu montaje de escenas. Si no es que hay algunas partes que son bastante oscuras de ver en la película, hay otras partes que son simplemente molestas de ver por tanto tiempo. Te estoy mirando a ti, pinche bombillo feo. ¿Quién te crees que eres? ¿Visual de Charlie XCX? De todas maneras, esta no es una reseña o crítica, supongo, hater de esta peli. Yo realmente fui a ver esta película solamente por Arca, como les dije al principio, y creo que si tú eres un fan de Arca, vas a disfrutar ver esta película por los sonidos experimentales que ambientan la película y hacen que sea más fácil o más entretenida de ver. De otro modo no podría verme recomendando esto, más cuando ya existe una película que, mira, será todo por la miseria que tú pienses, pero al menos no romantiza la pobreza y desigualdad que viven los personajes o los tesos que son por enfrentar la realidad. Y pues a excepción de esta película sí desarrolla como un plot, sí podemos como chismosear la vida de los personajes, su backstory, al menos de los principales, porque de otro modo les estoy recomendando ver un documental de 1 hora y media de Séptimo Día y no me va. Qué mamera. De todas maneras, me alegra que le haya ido súper bien en los festivales en los que esta película se presentó. Y espero que le siga yendo muy bien para que las personas que actuaron en esta película puedan sacar un tipo muy buen revenue de este producto. Que esa es otra cosa, las actuaciones de esta película son bastante buenas. No sé si es porque no me esperaba excelencia en este apartado, pero de verdad, buen trabajo. Y pues, bueno, o sea, eso sería todo. Si viste la película, cuéntame qué te pareció. Quisiera genuinamente ver opiniones de otras personas, sobre todo si son contrarias a la mía, o si ven algo que a lo mejor yo de pronto no aprecié de esta película, que a lo mejor otros sí. Y nada, pues denle like, comenten, suscríbanse, todas esas estupideces. Y nada, nos vemos en otro video cuando no me dé página de ahora. Así que... ¿Dónde están los gringos? Lo bueno para que tire su dinero? Bomba latina, máquina guajira.